No se vayan todavía, porque Dios siempre cuando trae algo, lo trae muchas veces en dos. Y tenemos la doble bendición en esta tarde de haber escuchado esa tremenda palabra del pastor Yesiel. Démosles otro aplauso, recíbanla en su corazón, manténganla ahí mismo. Y en este momento, en este mismo ambiente, en esta misma unción, yo quiero invitar a la pastora Elcita Decorado desde Guatemala, la iglesia Santo Fuego, y que yo sé que ella tiene una palabra en su corazón y no vamos a demorar más tiempo. Le voy a entregar esta parte a ella. El Señor está contigo, amén. El Señor es bueno. Aleluya. Estoy muy agradecida, Señor, por esta oportunidad que me da de estar en esta bella ciudad y delante de un pueblo hermoso como usted. Amén. Soy una mujer puramente guatemalteca con mucho que hablar del Dios de dioses y Señor de señores. Amén. Él ha sido un Dios bueno, un Dios maravilloso. Aleluya. Él es un Dios de planes. Diga conmigo, Él es un Dios de planes. Él es un Dios de propósitos. Y Él tiene cosas grandes para su pueblo en este tiempo. Yo traigo una palabra profética para tu vida en este día. Yo quiero decirte en esta hora, en el tiempo que vamos a estar acá compartiendo, Dios continúa haciendo algo grande. Me impactaba la palabra que traía el pastor recientemente y la anterior que recibimos. Y voy viendo cómo Dios está hablando en una secuencia. Voy viendo que Dios quiere dejarte un mensaje poderoso a tu corazón. Una palabra que marca, una palabra que transforma, una palabra que trae un rompimiento. Porque escúcheme, iglesia amada, este es un tiempo en que Dios, el tiempo de Dios y el hombre se están alineando para que Dios traiga cumplimiento de su promesa. Amén. Sé que en todos los que estamos acá hay promesas divinas de Dios. No hay una sola persona acá que Dios no le haya dado promesas. Y sé que hay promesas recientes, como sé que promesas que quizá tú hasta ya las olvidaste, porque te enfocaste, quizá pusiste la mirada en las circunstancias, en los obstáculos que han venido trazando delante de tu vida. Y muchas veces pensamos que lo que un día se me dijo quizá fue mentira, o quizá mintió el pastor, el ministro, o quizá mintió el profeta. Pero déjame decirte que Dios tiene un tiempo marcado, estipulado para la iglesia de Cristo. Y este tiempo marca la hora de Dios. Y en la hora de Dios está alineando Dios el tiempo y el hombre. Y cuando el hombre se alinea con Dios, Dios está listo para actuar. Amén. Dios está listo para hacer cosas grandes en tu vida. Le das palmas a Dios en esta tarde. Y si te clamo, me ayuda. Si te quedas allí, gracias. Aleluya. Vivo en la ciudad de Guatemala y juntamente con mi esposo estamos pastoreando una bella iglesia en la ciudad que se llama Santo Fuego. Pero Dios también nos ha dado el privilegio de levantar otras iglesias, las cuales ha sido de muchísima bendición. Soy una mujer en Guatemala con quien Dios ha hecho cosas grandes. La gloria sea a mi Padre. Dios me ha llevado no solamente por el interior de mi país, sino por América del Norte, América del Sur, Europa, para poder transmitir la grandeza de Jehová. No me alcanzaría el tiempo de poder contar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, pero me quiero centrar en algo a través de una palabra en esta hora. Yo estoy aquí de parte del Señor para decirte que tú estás posicionado en el tiempo de Dios. Y que cada vez que un hombre, una mujer de Dios, un profeta, un ministro de Dios pasa por tu ciudad, pasa delante de ti, oh, escúcheme, pueblo amado, hay algo que Dios está haciendo.
Hay algo que Dios está desatando. Hay algo que Dios está creando a favor de ti. Dios conoce tu corazón, sabe lo que estás esperando, sabe lo que Dios te ha prometido. Y Dios ha venido en este congreso, ha venido en este tiempo para decirte: hey, yo estoy aquí. Jehová Sama está allí. Yo estoy presente contigo. Yo no me he olvidado de ti. Dios es un Dios de procesos. Y muchas veces nos cuesta entender los procesos de Dios. Si el que dice que me ama permite lo que estoy pasando, ¿dónde está Dios? Déjame decirte, Dios está allí. No he visto ni conozco hombre ni mujer ungida por el Espíritu de Dios que no haya pasado proceso. Si tú estás pasando un desierto, si tú estás pasando una prueba, déjame decirte que tu mejor tiempo está delante de ti. Tu mejor día está delante de ti. Tu mejor milagro está delante de ti. Cuando mi vida ha sido traspasada por tiempos difíciles, enfrentándome a la muerte misma. Cuando el sistema del mundo, cuando la ciencia médica, cuando el experto te dice: esto es el final para ti. El Dios de dioses dice: no, es el principio para ti. Amén. Dios te dice en este tiempo: yo estoy marcando un principio para ti. Me impactaba lo que predicaba el pastor. Pedro estaba lavando las redes con un espíritu de fracaso, pero Dios estaba por arrancar algo grande. Su vida estaba siendo cambiada. Su vida estaba siendo llevada a una transformación. Hombre de Dios, mujer de Dios que estás hoy aquí, te lo digo por el Espíritu y lo siento fuerte dentro de mí. Si tú estás pasando un momento no agradable, óigame, Dios está por hacer algo grande contigo. Quiero ir a la palabra. En el libro de Ezequiel, capítulo 37. Los versículos que están al principio de este capítulo me identifican. Me identifico con la palabra de Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Dice el versículo 1: Ezequiel 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todos en derredor. Y he aquí que era muchísimo sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Gloria a Dios. Yo quiero impartirte en esta tarde el tema: promesas secas, oíd palabra de Jehová. Tú eres una promesa. Tú eres un deseo de Dios, un anhelo de Dios. Tú no eres una casualidad, ni una equivocación, ni un fracaso. Tú eres una promesa de Dios. Cuando leo Ezequiel 37:1, me identifico tremendamente. Cuando leemos Ezequiel capítulo 37, nos encontramos con un pacto profético de Dios.
Dios. Aquel Dios que había hecho promesas tremendas al pueblo de Israel, pero que aquel pueblo de Israel hacía mucho y qué sé yo cuánto tiempo en un cementerio. Habían dejado de existir y solo estaban los huesos. Y viene Dios por el Espíritu, toma al profeta Ezequiel y lo traslada en el Espíritu y lo coloca en un cementerio. Y él está parado en aquel cementerio sobre huesos secos. Y dice: el Espíritu y la mano de Jehová me llevó a un valle de huesos secos. Escúchame, pueblo amado, quiero marcar las cosas importantes sin extenderme en este tema para no absorber mucho tiempo. Dios te lleva al valle. Permite que tú vayas al valle, porque Dios procesa nuestra vida. El que Dios te lleve a ti al valle no significa que Dios no te ama, que Dios no está contigo, que Dios se olvidó de lo que un día te dijo. Dios tiene un plan, el por qué Él te lleva al valle. ¿Sabes por qué Dios te lleva al valle? ¿Sabes por qué Dios lo permite? Porque en el valle tú mueres a tu carne. Como hijo, como hombre de promesa, con quien Dios ha predestinado cambiar el mundo, desarrollar su poder en esta tierra. Dios permite la batalla, permite el desierto, permite el valle, te mete al valle. ¿Por qué? Porque Dios necesita llevarte para morir a tu carne. ¿Por qué, pueblo amado? Dios te lleva al valle, aunque no lo veas de esa manera, por las circunstancias. Dios te lleva al valle a cumplir promesas. Porque Dios necesita la prueba, porque Dios la permite, porque Dios te lleva al valle, porque Dios no quiere tratos con tu carne, no tiene tratos con la carne, pero sí con tus huesos. ¿Qué tan importante eran aquellos huesos en aquel valle a donde Ezequiel fue llevado? Lo importante era que en esos huesos habían promesas de Dios. Y aunque a veces humanamente pensamos que Dios se olvidó, no, Dios te lleva al valle para cumplir promesas, para mostrar su gloria. En algunas circunstancias, Dios ha permitido que entre al valle, y uno de ellos fue esto. Caminando con un ministerio evangelístico, profético, en ese entonces aún no era pastora, con mi esposo. Dios permite una tremenda prueba en mi vida. Y cuando la gente que me amaba, líderes y pastores, miraban en medio de la batalla en la que yo estaba, no podían entender cómo una mujer usada por el Espíritu de Dios, como una mujer que amaba a Dios, que servía a la humanidad, era posible que yo estaba pasando lo que estaba pasando. Muchos decían: pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué si ella, quién es ella, sucede lo que sucede? ¿Qué me puede pasar a mí? Mas escúcheme, este pueblo no entendía. Escúcheme, que mi vida estaba en las manos de Dios, y a pesar de lo que yo estaba pasando en ese momento, óigame, Dios tenía un plan. Mientras el enemigo se levanta contra ti y te dice que te ha vencido, Dios tiene un plan contigo. Yo estoy aquí en esta tarde de parte de Dios y el Espíritu Santo para anunciarte que Dios tiene un plan contigo, y lo que Él te ha dicho y lo que Él ha empezado lo va a finalizar. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios tiene un pacto profético contigo. Yo vengo a recordarte que Él tiene un pacto profético contigo.
y que Dios no te dejará. Y luego dice la palabra de Dios: y me hizo pasar cerca de esos huesos por todos en derredor, y aquí que eran muchos, eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. ¿Qué tan seco creemos que está la promesa? ¿Qué tan lejos tú miras la respuesta de Dios? ¿Qué tan difícil tú sientes la batalla? ¿Cómo estaban los huesos? Dios lo lleva al profeta, lo lleva, y el profeta parado en medio de aquellos huesos dice: Señor, estoy aquí en un valle y veo muchísimos huesos, y por cierto están secos en gran manera. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y por muy seca que tú creas que esté tu promesa, vivirá. Y luego dice: me dijo entonces, pues si están secos en gran manera, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza a estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Sabes qué necesitan oír las promesas secas? Palabra de Jehová. Cuando yo declaro, cuando yo anuncio, profetizo la palabra, aún en medio de lo negativo, aún en medio de la circunstancia, la palabra de Dios tiene poder. Dios traslada en el espíritu al profeta en aquel cementerio, aquel lugar de huesos secos en gran manera, y le dice: Ezequiel, ¿me puedes decir qué miras? Huesos secos en gran manera. Dios te puede preguntar en este tiempo: hijo mío, hija mía, ¿qué estás viendo ahora? ¿Cuál es tu ahora? Y tú pudieras decirle: Señor, tú sabes la batalla en la que estoy enfrentando. Señor, tú sabes que cada día entre más busco, entre más oro, peor está la circunstancia. Dios dice: Ezequiel, ¿qué miras? Hace 15 años le hicieron esa pregunta misma a mi esposo, cuando como familia estábamos atravesando una de las batallas más duras que antes del llamado pastoral hemos recibido. Una batalla en la que humanamente pensamos que era el fin de nuestra vida, el fin de mi existencia, no pudiendo entender en ese momento que cuando se marcaba el fin de algo era porque algo nuevo nacía. Hay esperanza en tu Dios. En aquel día, que fue un 27 de febrero del año 1999, ingreso a un hospital acompañada de mi esposo y mis 3 hijas pequeñas hace 15 años, para dar a luz a mi 4.º hijo varón, quien fue revelado por el Señor. No podía yo tener más hijos, pero Dios había dicho que venía un varón y reveló su nombre. Entro como en los partos de mis hijas, feliz para dar a luz aquello tan deseado, tan revelado, tan esperado por el Señor, sin saber que ese día iba a enfrentar una de las batallas más duras que hasta el día de hoy he enfrentado.
Se prepara todo para recibir a mi hijo Juan Daniel, y la batalla empezó en mi vida. Horas después de un trabajo de parto, entro e ingreso a la sala de parto, y ahí se presenta la circunstancia. Después de mucha batalla, mucha guerra espiritual, ya teníamos gente orando, porque yo le dije a mi esposo: percibo algo fuerte, llama a intercesores, llama a nuestro pastor. Hay algo grande que se está desatando en contra de mi vida. Y por horas, desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, había un pueblo orando por mi vida y la vida de mi hijo. Y cuando al final 5 y 10 minutos yo ingreso, pueblo, a la sala de parto, mi hijo nace en un parto normal. Y dan la noticia que él había nacido y todo estaba bien. Minutos después, 10 minutos después, el torrente sanguíneo en mis venas empezaron a desvaciarse sin que la ciencia médica pudiera contenerla. Utilizaron todos los científicos en medicina, inyectado, apuesto, para poder paralizar el torrente sanguíneo, y mi vida se arrancaba poco a poco. Después de una espera de aquel niño, después de que todo nace bien, mi vida está en peligro, y los médicos y la medicina y los expertos salen y le anuncian a mi esposo y le dicen: lo sentimos, prepárese, pero estamos perdiendo a su esposa. Y los pastores que estaban, ministros allí orando, decían: eso no es posible, todo estaba muy bien, eso no puede suceder. Y empezó la batalla. Y el torrente sanguíneo en mi interior empezó a causar daños severos en mis órganos. Al no haber sangre en mí, colocaban sangre y se salía, hacían transfusiones y se salía, y se sentía aquello tremendo a cada instante, a cada momento. En ese momento, déjeme decirle, yo soy de las mujeres que gané a mi esposo para Cristo. Ahora él es el apóstol y el pastor de la iglesia Santo Fuego. No se canse, mujer, de orar por su esposo. En ese momento mi esposo no estaba tan crecido espiritualmente como para pelear una batalla de muerte, pero sí Dios le había dado un don de fe, y con la fe él pudo pelear aquella batalla y creer que Dios iba a hacer algo en mi vida. Los médicos salen a cada rato del quirófano: vamos a operar, vamos a extirpar el útero para evitar la hemorragia, y ni aún así. Y empezaron a informar a mi familia: no tenemos riñones, ella perdió sus riñones, hay 3 paros cardíacos, su corazón ya no funciona, sus intestinos no funcionan, su cerebro está quedando vegetal. Ella, si la tenemos viva, y si ella queda viva, ella será un vegetal, no sabemos por cuánto tiempo. Y retan a mi esposo y le dice: no podemos decirle que es preferible para usted o que su esposa se vaya, o quedar como usted, quedar con una esposa vegetal, porque hemos intentado, hemos operado, hemos puesto toda la medicina necesaria, pero en ella nada funciona, todo está muerto. Y mi esposo vino y dijo: continúen haciendo lo que la ciencia médica tenga que hacer. Y escúcheme, pueblo amado, mientras los médicos intervenían con operaciones en mi vida, en manos de los médicos, los monitores se pararon. Lucharon conmigo 5, 10, 15, 20 minutos. A los 15 minutos salieron y le dijeron a mi esposo: lo sentimos, señor Corado, hemos perdido a su esposa.
Estuvimos trabajando con ella 20 minutos, ya no. Eso fue la peor noticia que mi esposo y mis niñas en ese momento pudieron haber recibido, como aquel pueblo que estaba en el hospital orando. Y por eso cuando Dios lleva a Ezequiel al valle de huesos secos y pregunta: ¿qué miras, Ezequiel? Dios también permitió un valle en mi vida. Y le preguntan a mi esposo: ¿qué mira, señor Rodolfo? En ese momento él pudo haber dicho: yo miro a una mujer que está muerta. Pero déjeme decirle, hubo algo que cambió la actitud de mi esposo. Mi esposo llama a los médicos y les dice: si ustedes han declarado que no hay vida en mi esposa, han dicho que ella está muerto, le dijo a un médico: no me importa lo que usted me cobre, pero allí donde la van a poner tapada con una sábana blanca, ahí donde me habían ya desconectado de máquinas como un cadáver, me llevaron a una habitación. Ahí le dijo a mi esposa, a un médico: ahí lo quiero usted parado, no importa lo que usted a mí me cobre, pero yo sé que mi esposa va a regresar. Santo es el Señor. Y sabe, iglesia, cuando mi esposo dijo semejante cosa, los médicos se voltearon el uno al otro y dijeron: hagan algo con este pobre hombre que está muerto de dolor. Los médicos llegaron con una inyección calmante que lo iban a inyectar, y mi esposo se voltea y dice: ¿qué van a hacer conmigo? ¿Dormirme? No me van a dormir, porque yo voy a presenciar la resurrección de mi esposa. Santo. Y ellos dijeron: este hombre está loco. Se acercaron los siervos, pastores, amigos, abrazando a mi esposo. Contrólate, hermano, Dios te va a dar la fuerza, yo estoy contigo. Y todos alrededor de él lo abrazaban, mientras yo estaba un cadáver tapada ya en un lugar, y todos confortaban a mi esposo. Cuando mi esposo, de en medio de todos, aquel hombre que era bebé espiritual, óigame, algo sostuvo a ese hombre en medio de la batalla. Algo lo sostuvo fuerte, algo lo sostuvo en pie, y eso fue las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Sale de en medio de todos, levantando, y si dice: aunque me llamen loco, no me den nada, no me inyecten nada, pero esa mujer que está allí es una mujer terrible de Dios, y esa mujer está embarazada de promesas que Dios no ha cumplido. Oh, escúcheme, dice: ella no puede irse porque no se han cumplido lo que Dios ha dicho para ella y para mi familia. Oh, santo. Y los médicos hacían reuniones instantáneas y decían: este hombre está loco, esa mujer es un cadáver, tuvo 3 paros cardíacos, su corazón está hecho pedazos, su cerebro está muerto, sus riñones están muertos, nada funciona en ella, no tiene una gota de sangre. Había una guerra espiritual, sangre que colocaba, sangre que se salía, y se liberó una guerra terrible que yo necesitaría otra vez para contarte lo que vi en lo espiritual. Sí te quiero decir algo que sucede en los intensivos, donde la gente está conectada a máquinas, donde la gente está peleando con la muerte. En los intensivos, pueblo amado, se mueven las potestades y los principados del infierno peleando por tu alma. Pero si tú eres un hijo, una hija de Dios, también hay presencia angelical. Oh, sí, Señor. Desde ese día del año 1999 tengo relación con ángeles. Dios me
ministrados toda mi familia, porque pude despertar a un nivel angelical. Pude ver cómo ángeles de Dios estaban allí peleando la batalla. Ahí es cuando veía cumplida la palabra: más son los que están contigo que los que están con el diablo. ¿Por qué, iglesia? Porque 1/3 de demonios se vino con el diablo a la tierra, pero 2 se quedaron con Dios, y son los que están contigo y están conmigo. Santo, gloria, aleluya. Y mi esposo se paseaba en aquel corredor, y mi esposo hablaba y decía: yo sé que va a volver, Señor, yo sé que va a regresar. Y decía: este está loco. Porque en ese momento, ¿quién le podía creer si él ni siquiera llegaba ni a diácono de la iglesia? Tal vez si hubiera sido un profeta lo hubieran creído. Nadie le creyó, ni mi pastor. ¿Sabe qué es lo que él hacía en la iglesia en ese entonces? Cuidaba los carros en el parqueo. Y no porque le hayan dado un ministerio de parqueo, sino porque se abrían los carros y se los robaban. Y en ese entonces mi esposo usaba arma. Y él dijo: se acerca un ladrón y me lo vuelo. Y en esa manera humana, carnalota, Dios lo empezó a usar tremendamente. ¿Quién le iba a creer a un pistoludo? ¿Quién le iba a creer a un vaquero? ¿Quién le iba a creer, escúcheme, a alguien que no llegaba ni siquiera a diácono? Pero ese hombre tuvo fe. Ese hombre se agarró de la promesa. Yo te digo en este día, yo no sé qué es lo que Dios te ha prometido y te ha dicho, pero tu promesa no morirá, sino que vivirá y contará las grandezas de Jehová. Aquí hay gente en este lugar con quienes Dios está por hacer algo tan grande. Apóstoles, ríos de fe, su iglesia. Hablaba con mi hija Dulce María y le decía hoy en la mañana en el desayuno: mi hija, yo no puedo dejar de oír a Dios para la gente que está aquí alrededor mío. Yo estoy oyendo al Espíritu Santo. Dios está por hacer algo tremendo con sus vidas. Ustedes están de paso donde están. Es una transición donde están, porque ustedes son gente con tremendas promesas de reino. Y el reino de Dios, oiga bien, se va a abrir y va a descender algo grande de los cielos y se va a posicionar en sus manos. Pastor de Shela, te está observando no por cosa mía, sino por el Espíritu. Y el Espíritu me ha mostrado que viene el rompimiento de una fuente que ha estado retenida, se rompe sobre tu vida. Y esa fuente es como agua que va a refrescar tu alma, tu espíritu, y va a traer aquellas promesas desde hace mucho tiempo que Dios te ha dado. Dice: hijo mío, no te llamó el hombre, te llamé yo. No has hecho tratos con hombres, has hecho tratos conmigo. Dice el Santo de Israel: hijo mío, he aquí, dice el Santo, te he traído hasta este lugar, dice el Señor, hijo, para decirte que no me he olvidado de lo que te he dicho. Y he aquí, yo te voy a bendecir conforme Efesios 3:20, de una manera mucho más abundante de lo que tú has pedido, dice el Señor. Y la vasaya kirahanda rabasuki ni kirabahaya. Que miras, Ezequiel, promesas que han sido rotas, memorias donde Dios ha hablado y no se cumplió. Que miras, Ezequiel, promesas secas en gran manera. Y Dios dice: hija mía, hijo mío, profetiza.
declara mi palabra. Yo vengo a recordarte que no me he olvidado de los planes que yo tengo contigo. Vamos, iglesia, levántate, profetiza a tus promesas, profetiza la palabra de Dios. Y dice Ezequiel: y profeticé conforme me fue mandado. Pero muchos profetizan conforme a sus sentimientos, conforme a lo que miran. Dios dice: profetiza como te es mandado. Si Dios dijo vida, es vida, no conforme a cómo yo me siento. Hermano, allá en Guatemala se dice mucho esto: hermano, hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mi hermana? Ahí, pastora, jalando la carreta. Dios no quiere que tengas complejo de buey, ni complejo de mojarra. ¿Cómo estás, hermano, hermana? Profetice como le fue mandado. Bendecido en bendición para bendecir. Aleluya. Mi esposo profetizó como le fue mandado. Él dijo: esa mujer no va a morir, esa mujer va a volver. Y los médicos que me operaron dijeron: es imposible. Si ella aún volviera, si es que volviera, ¿cómo estaría ella? Si usted hubiera visto mi cuerpo, estaba desfigurado, inflado, de color negro, ni siquiera morado, negro. Un cuerpo descompuesto en segundos. Y decirle a los médicos que yo iba a volver porque Dios lo decía. Dijeron: ella está loca. Mi médico de cabecera, óigame, cuando yo morí en sus manos, le dio paro cardíaco. Él dice, porque se grabó el testimonio, que él perdió 50 años de vida con mi caso. El diablo permite que le dé a mi médico un paro cardíaco y me quedé sin médico. Había otro médico especialista, terminó al tiempo una operación y entró a las millas y fue el que me quitó el útero, el que me operó, para ver si yo así volvía a la vida. Un médico que después del milagro, escuche esto, yo estaba todavía intubada con muchos cuidados intensivos. Se acerca a mí y me dice: cuando tú puedas hablar, tú me tienes que decir qué poder se movió en tu vida para que tú hayas regresado a la vida. Porque yo utilicé mis poderes para poderte ayudar y eso no fue posible. Días después yo me entero que aquel médico era brujo. O sea que el diablo vino y hasta introdujo un brujo en el intensivo para acabar de rematar con mi vida. Pero Dios lo permitió con un plan divino. Dios necesitaba enseñarle a ese brujo que hay un poder más grande que el diablo. Aleluya. Y mientras mi esposo está ahí confesando y le ordena al médico que me cuide, 30 minutos después sale aquel médico gritando, diciendo: óiganme todos, ella ha vuelto, ella ha resucitado. Gloria sea a Dios. Él es un Dios de poder y misericordia. Óigame, mientras la ciencia médica dictaminó fin, dictaminó muerte, Dios tenía un plan conmigo, con mi familia. Dios estaba iniciando un ministerio grande, fuerte y poderoso, como ahora lo es Santo Fuego en Guatemala. Oh, Señor. Y cuando yo regreso a la vida, me conectaron nuevamente a máquinas
Y empezaron a hacer estudios profundos y dijeron: esto no es posible, que este hombre creíamos que estaba loco, pero él tenía razón. Algo ha sucedido acá. Nos tienen ahora ellos que explicar qué es lo que se movió en ella. Empiezan a conectarme a máquinas y un médico dice: pero pobre esposo, va a tener que cuidar a una mujer vegetal porque toda ella no sirve. Está latiendo su corazón, pero eso no significa que ella está sana. Y cuando empiezan a hacerme todos los exámenes en mis órganos, ven que mi corazón como que no haya tenido ni un paro cardíaco. Ven que mi cerebro está perfecto. Ven que mis riñones están en su lugar. Ven que todo está en su lugar, sano para la gloria de Dios poderoso. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno, pueblo. ¿Sabe? En los 30 minutos que estuve desconectada como un cadáver, aislada en un lugar, como un cadáver, esperando órdenes de mi esposo, quien les dijo: no me la toquen, no me la lleven a ese lugar a donde llevan a los muertos, porque dije: Jehová, que ella de ahí va a salir viva. En esa media hora yo tuve un encuentro con mi Padre, donde aquellos ángeles que pelearon por mí en el intensivo, pude sentir en carne propia lo que es morir. Recuerdo que en los últimos minutos tomé de las batas a los médicos, se los incliné y les dije: me estoy yendo. Y creo que cuando los monitores se pararon, vi como un ángel me tomó y me llevó. Y crucé valles y crucé el cielo estrellado. Y llego a un lugar muy especial y me deja y retrocede como a 2 metros detrás de mí. Y yo me veo con vestiduras blancas. Y de repente empiezo a ver una luz que viene delante de mí hasta tenerlo frente a frente. Era una luz tan fuerte que no podía resistirlo. Una nube tapaba su rostro y solo sus manos salieron de aquella nube y tomaron las mías. Y me dijo: hija, no es tu tiempo de estar acá conmigo. Hija, he permitido la muerte y te voy a resucitar, porque aquí yo te devuelvo a la tierra con un ministerio fuerte de vida y resurrección, para que prediques mi palabra donde el diablo está llevando muerte. Ve y profetiza vida. Y vas a levantar un ministerio. Y me dio el nombre del ministerio. Y me dijo: mira la tierra. Y me enfocó con una luz brillante la tierra y pueblo clamando para que tú regreses. Y la oración de ese pueblo ha llegado a mis oídos. Yo te devuelvo a la tierra con un mensaje poderoso, transformador, a Guatemala y a las naciones, para que mi nombre sea exaltado y sea glorificado. A Dios sea la gloria. Y es lo que hago durante 15 años, viendo la gloria de Dios, viendo lo que Dios hizo con mi esposo, viendo lo que Él sigue haciendo con mis hijas que son pastoras en mi iglesia, sirviendo, profetizando, predicando la palabra de Dios. Y esa fe que Dios desarrolló en mi esposo nos ha servido para hacer lo que ahora estamos haciendo.
construyéndole en Guatemala casa al Señor, en un lugar que parecía imposible poderlo tener y hacer lo que se está haciendo, pero Dios lo está haciendo porque Él es Dios. Yo estoy aquí en esta mañana para decirte, pueblo amado, que la batalla que tú quizás estás enfrentando, oh, escúchame, tu Dios está contigo. Él tiene planes de vida contigo y no de muerte. Él tiene cosas grandes para ti y vive Jehová, que Él va a glorificar su nombre en tu vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Santo. Pudiera decir tantas cosas. Te he resumido parte de mi testimonio, pero dice que Dios le dijo al profeta y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo que quiero decir en esta hora, para terminar: el Dios poderoso que me levantó de la muerte, vive Jehová, y lo decreto sobre tu vida. Y un decreto en el nombre de Jehová es una orden en el cielo y en la tierra. Que ese Dios te levanta, que ese Dios restaura, que ese Dios hace que el diablo te devuelva, que lo que ha estado sucediendo a tu vida y no le ves salida, cuando tus intenciones son buenas, Dios está al control, porque Él tiene un pacto profético contigo a través de las promesas. Y aunque tú veas que lo que Dios te ha dicho se te va de las manos, oh, levántate en el nombre de Jesús, porque Dios te ha traído para decirte: hijo, yo estoy aquí para confortarte. Lo que sucede es que Dios ha estado matando tu carne. Dios mata nuestra carne en el valle, porque Dios pacta con tus huesos y no le interesa nuestra carne. Dios pactó el primer matrimonio de la tierra por un hueso. Este es hueso de mis huesos. José, antes de morir, le dijo al pueblo: Jehová os visitará y os va a hacer libres de Egipto y de Faraón. Y cuando eso suceda, llévense mis huesos, porque aunque no sea libre en esta carne, pero yo seré libre en mis huesos, porque el pacto es con los huesos. Elías realizó 16 milagros y Eliseo 31 mientras estaba vivo. Y cuando él era un cadáver, sus huesos en una tumba tiraron a un cadáver en una batalla. Y dice que cuando su cuerpo del cadáver tocó con los huesos de Eliseo, aquel hombre resucitó. Porque el pacto está con los huesos. Y dice el salmista de Jesús: ninguno de sus huesos será quebrantado. La costumbre era que el que estaba muerto en la cruz había que darle con un mazo y quebrarle sus huesos, pero a él no se lo hicieron. ¿Sabes por qué? Porque te dejo un mensaje a ti y a mí. Mi pacto está en los huesos, y si ninguno de mis huesos fue quebrantado, tampoco ninguna de tus promesas serán quebrantadas. Póngase de pie en esta mañana.